Bueno, vamos a hablar en Periodista Digital también de emprendimiento porque nos gusta dar paso, nos gusta la gente que emprende, nos gusta la gente que se hace camino desde abajo y sobre todo la gente que sabe transformarse y la gente que muda la piel después de haber sido exitoso en otro terreno y explorar territorios desconocidos, ¿no? Yo creo que el caso de Inés Sainz, por ejemplo, que es fundadora de Backup Comunicación, alguien que deja las pasarelas, los flashes, la cámara, el protagonismo para fundar una agencia de comunicación, me parece que era un dato, me parece que era una historia interesante, una historia que podíamos contar, como una ganadora de un certamen de belleza, una Miss España en 1997, se llega a fundar su propia agencia de comunicación y luego después de la agencia de comunicación se pone a estudiar datos, la ciencia de los datos para transformar su comunicación en una comunicación del dato. Pues de esto es de lo que voy a hablar con Inés Sainz, que tengo la suerte de tenerla del otro lado de la conexión. Inés, muchas gracias. Hola, Un Luis. placer. Hola, Gracias por Luis. estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es eso de que eres quilombera? De que te gusta el Bueno, quilombo. pues decidí apagar la tele el año pasado. Desde entonces soy muy feliz. Bueno, siempre he sido muy feliz, pero visto que estaban liando una auténtica infodemia y que no paraban de mentir unos otros y los de más allá, decidí empezar a informarme por mi cuenta y descubrí el Quilombo, Estado de Alarma y un montón de programas divertidísimos, mucho más frescos y sin complejos ni subvenciones, sobre todo, que se nota un montón. Pues la verdad que te damos la bienvenida y nos encanta que estés entre nuestras espectadoras. Y bueno, si te parece, vamos a la materia. Es decir, tú fundaste una agencia de comunicación hace unos años, tuviste clientes importantes como Louis Vuitton. Te diriges a pequeños, tanto pequeños como medianos empresarios, pero los inicios no fueron para nada fáciles, ¿no? ¿Cómo fue cómo recuerdas el comienzo de tu empresa, de Backup Comunicación? Bueno, yo me reciclé, bueno, tras ganar el certamen de Miss España, estuve 3 años de mucha fama y mucha alfombra roja y yo lo llevaba francamente mal. O sea, en el fondo soy una persona muy tímida y no me gusta nada la exposición mediática, salvo cuando hay algo interesante que contar o por lo que luchar. Y entonces, bueno, decidí dar un paso atrás, empecé a trabajar en Unilever, como responsable de prensa de una de sus marcas de cosmética y de ahí pasé a dos de las grandes agencias del mundo del lujo en España, trabajando para gente muy, muy potente como David Beckham, Kate Blanchett, Celine Dion. Yo era la responsable de su comunicación de sus marcas en España, ¿no? Y bueno, fue muy interesante hasta que apareció esto en nuestra vida y entonces vi que podría descentralizar y que podía montar mi propia agencia y simplemente con un móvil no tenía que estar esperando en el ordenador así a que un cliente me contestara o no, ¿no? Así que di el paso de la mano de Don Periñón y ya creo que ha pasado como 12 años, la monté en 2009. Cuento cómo pasa el tiempo. Y cómo sobreviviste al principio, porque creo que en otro momento comentabas la dificultad de emprender en España, ¿no? Hay muchas trabas, ¿no? No es nada fácil, Bueno, ¿no? Hay mucho de boquilla de yo, emprendimiento, pero en la vida real es muy difícil. la verdad que sí, yo tenía la suerte de tener un gran cliente que pagaba regularmente, que ese es uno de los grandes problemas de los emprendedores, que no sabes cuándo cobras ni cuánto cobras, que tienes muchos impagos, el tema de la cuota de autónomos todos los meses. Claro, yo no había emprendido en mi vida, yo hay cosas en la vida que voy aprendiendo a medida que las voy haciendo y no tenía ni idea de que era tan difícil sacar adelante un negocio pequeñito, porque lo mío es un negocio pequeñito, trabajamos con grandes y pequeños, pero ahora mismo estoy yo sola y otras veces sí que tenía equipo, pero tuve que aprender de todo, de nóminas, de impuestos, de gestión de empresa, del ahorro, de la inversión y sí, ha sido Pero un auténtico aprendizaje. ¿se lo ponen fácil o no a los emprendedores en España? No, yo no. Yo peleé por alguna subvención como mujer, como joven emprendedora en aquel momento. Nada, imposible. No, nunca, siempre hay algún requisito que no cumples. Me lo imaginé. Eh, bueno, a ti lo de los influencers en las redes sociales como
como que no te convence, ¿no? Tú estás en contra de todo eso. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo es? Bueno, he ido evolucionando también ahí mi opinión. De hecho, ahora voy a dar en ESIC unas clases sobre influencers. Y la verdad que cuando empezaron, pues bueno, les mirábamos un poco como estos jovencitos que acaban de llegar y tal, pero ya llevan mucho tiempo y hay algunos que realmente han convertido eso en una profesión y son muy profesionales y lo están haciendo muy bien. Pero claro, como todo, tiene su lado bueno y su lado malo y hay algunos que no, digamos que se dejan un poco vender y o sea, por dinero hacen cosas que no son muy éticas. Bueno, de hecho, hemos visto que les pueden comprar las marcas, los gobiernos y cualquiera, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, sí. hay un poco de mafia también, También. pero bueno, Bueno, las Fernando redes Simón, ¿te monitorizarlas, ya acuerdas? sabes. En plena pandemia, Fernando Simón quería tirar de influencers. Le pedía a los influencers que ayuden bueno, a dar sus consejos a través de a través de las redes sociales. Yo recuerdo que hubo influencers, por ejemplo, que creían que con el agua caliente, bebiendo agua caliente, matabas al virus, matabas al coronavirus. Si esos eran los Madre mía. influencers de Fernando Simón, pues apaga y vámonos. También hay una que va a la sexta noche y a la que le piden consejos también, consejos científicos, y es una que decía al principio de la pandemia que las mascarillas no servían para nada. Bueno, hay de todo. Supongo que también en el mundo de la comunicación también habla de todo. Pero para que quede claro, tú ahora no le haces la guerra a los influencers. No, les observo en la distancia. Yo nunca he ejercido de influencer, pero bueno, ¿Quién es les un observo en la influencer para distancia. ti? ¿Qué es influenciar para ti en la vida? Pues es una palabra un poco complicada porque es lo que El antes... número de seguidores, por ejemplo? ¿Eso dice No, algo? para nada. Yo tenía, antes de que desapareciera mi Instagram por arte de magia, ¿Cómo después de por arte de aquella vez... magia? ¿Cómo por Bueno, arte de magia? tú recuerdas que salió un alto mando de la Guardia Civil diciendo que iban a monitorizar las redes. El 19 de Sí, marzo fue de sí, sí, 2020. sí, el general Santiago. Y entonces dije, ¿cómo? Esto se llama censura de toda la vida de Dios. Entonces se me ocurrió hacer algún comentario para probar y por arte de magia mi Instagram voló por los aires a la vez que Twitter. Las dos. ¿Me dejas? Y Ojiplático. ¿Cómo? Entonces, sí, o sea, te borran Twitter e Instagram casi prácticamente al mismo tiempo. fue a la vez. Y ahora ha sido LinkedIn. Como puedes ver, no me quedo callada. ¿Pero qué haces en las redes? Pues mira, esto es un poco el poder de la influencia. Yo no tengo muchos seguidores, porque en aquella tenía 15.000, pero eran muy potentes. Sobre todo los que eran influencers eran ellos. Sí. Y entonces, bueno, claro, tengo una capacidad de comunicación muy irónica a veces y acertada o desacertada, dependiendo por dónde se mire, y tengo la capacidad de dar ahí donde más duele. Y bueno, pues nada, ya está. He empezado de nuevo en Instagram porque no le pongo... Más o menos, ¿qué habías dicho? ¿Cuál era el mensaje que tanto les molestó, que les puso tan nerviosos? Bueno, pues como estábamos en casa confinados, no salíamos más que a comprar la compra. A mí me llegó un paquete, sorpresa, de repente, y era uno de estos carteles que se desplegaron por Madrid y alguna ciudad de gobierno, un buen gobierno obedece. ¿Te Sí, acuerdas? sí. Pues me llegó, no sé cómo me llegó a casa. Y entonces hice un unboxing. Y yo, ay, qué bonito, me llegó un Ah, paquete como si fíjate. fuera una barra de labios, ¿sabes? Y no dije nada, solo eso. Dije, uy, fíjate qué bonito lo que me acaba de llegar a casa. Fulminada. Y te censuraron Twitter, Instagram y ahora LinkedIn. No te dieron ninguna explicación. No. Bueno, Bueno, Instagram seguramente habría delito de odio, no No, cumplías es con que lo mío nuestras ha sido normas. distinto porque realmente no me había saltado ninguna norma. A mí me han mandado un hacker, de hecho me han intentado hackear el correo, el teléfono, el servidor, me intentan pescar por todos lados, Facebook lo han intentado también y claro, yo reclamé a Instagram y Instagram, pero es que ya sabes que Instagram es Facebook y Facebook tiene un contrato con nuestra amiga Ana Pastor. ¿Y tú crees que puedo venir por ese lado? Claramente.
Sobre todo por eso, por la callada de Instagram, cuando era una cuenta verificada que perfectamente me la podían devolver y no hubo manera. O sea, y mira que hablé con gente y mandabas 2, 3 mails. Ah, sí, lo voy a mirar y ya no había más mails después de ese. O sea, tú estás convencida que en las redes sociales, como otros, creemos que sí que hay un sesgo, que sí que hay una doble moral y efectivamente hay ciertas opiniones que deben ser acalladas o censuradas, ¿no? Mira, no se puede hablar. O sea, hay temas totalmente prohibidos que casualmente todos tienen que ver con la Agenda 2030 y son ecologismo, racismo, feminismo, igualdad de género. Todos esos temas solo se pueden tocar en una dirección. No puedes, ya no te digo que vamos, es que el racismo, es que yo no soy racista, evidentemente, pero puedes cuestionar algunas cosas, ¿no? Te preguntas cosas y las cuestionas. Bueno, pues es que no se puede cuestionar tampoco, lo tengo clarísimo. He estudiado el algoritmo perfectamente y nos tienen muy controlados en las redes sociales. Ahora me vas a contar de eso porque una de las cosas que has estudiado son los datos, la ciencia de datos. Y ahora te voy a preguntar. Pero bueno, para cerrar este tema, intuyo que nunca te veremos con el pin de la Agenda 2030. Jamás en la vida. La cara que has puesto. Y bueno, yo te estaba preguntando si un influencer era alguien que tenía muchos seguidores. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Es alguien que llega, por lo que sea, y de hecho los microinfluencers en el marketing de influencia, cuando lo haces bien, tienen muchísimo más tirón. ¿Sí? O sea que no, y eso no depende tanto ni del número de seguidores, ni del número de visitas. ¿Para ti qué te da la pauta? Cuando tú dices, esta persona sabe comunicar, esta persona sabe llegar. El engagement. Tan sencillo como eso. Hay una fórmula, ahora no me la sé de memoria, vamos, la tendría que consultar, pero hay una fórmula... Es la capacidad para captar, ¿no? Para mantenerle... de mantenerles enganchados. De mantenerlos enganchados. Sí, eso es el engagement, sí. ¿No? O sea, hay que dividir número de, no sé si es número de interacciones por número de seguidores, ahora no lo tengo delante, y multiplicarlo por 100 y eso te da un ratio. Bueno, luego me pasas el engagement del quilombo, de paso, ya que porque no me lo sé. A ver cómo estamos en el ranking. Quiero preguntar por el tema de... Bueno, iba a entrar en un tema más bien político, pero quiero terminar algo que tú has dicho en otro lado, diciendo que la clave era en tu forma de trabajar, en tu forma de actuar, contactos, paciencia y mucha constancia. Sí. Yo llevo... Bueno, tú piensas que yo en mi mente imaginé la vida que tenía ahora cuando tenía 25 años. Yo quería ser mi propia jefa, independiente, ¿sabes? Madre y, bueno, más o menos, con mucha constancia y mucha paciencia, he logrado casi todos mis sueños. ¿De qué es lo que te sientes más orgullosa? Bueno, de mi familia, por supuesto. Voy a hacer una como esta tal Mónica que dice que es madre, pues yo también soy madre. Eres madre como Mónica García. Qué bien. Y bueno, en realidad es que estoy muy contenta con la vida que tengo. Siempre, yo creo que hemos venido a este mundo para ser felices. Bueno, pero sabes que ahora viene sabes que está el fascismo, sabes que ahora viene el fascismo y hay que luchar contra él. O sea que esperamos que colabores. Ya contra no tenemos alerta sanitaria, ahora es alerta fascista. Es un dato, eso es interesante lo que comentas. ¿Has visto cómo ya no se habla de la pandemia? Hablábamos del turismo de borrachera, que Madrid era un desmadre, libertad o libertinaje. Ya ni se habla de eso. Ahora es demócratas o fascistas. Madre mía. Es que se han apoderado hasta del término democracia. Es que no nos dejan posibilidad para hablar. Se han apropiado del término democracia, dices, sí. Tú ganaste Miss España el año del asesinato de Miguel Ángel Blanco y de cartas amenazantes en un buzón. Tú también sabes de eso, ¿no? Sí, mira, para poner un poco en contexto a los quilomberos, en 1997 está secuestrado Ortega Lara, Gregorio Revilla y otro tercero que ahora no recuerdo su nombre, y los vascos que estábamos en contra del terrorismo... Creo que era de CLO. Del CLO, puede ser. Era del CLO. Y entonces, en el certamen de Miss España, las vascas llevábamos el lacito azul
pues para darle un poco de... Pues era lo único que podías hacer porque no se podía tocar tampoco el tema, ¿no? Y entonces toda una generación, bueno, muchas generaciones, pero en concreto la mía, hemos crecido totalmente, o sea, yo no he sufrido el terrorismo directamente, pero sí indirectamente, porque hemos crecido totalmente amenazados porque te llegara una carta del impuesto revolucionario. Para que te hagas una idea, en mi casa, mis padres tenían un pequeño comercio, en casa solo tenía mi padre llave del buzón, por si llegaba la carta del impuesto revolucionario, que normalmente venía acompañada de una foto de tus hijos en el colegio, eso es una carta amenazante, para que no nos enteráramos en la familia. Vivíamos con miedo a que eso le pasara a un amigo, a tu familia, a tu primo, a tu tío, que lo secuestraran, que le pegaran un tiro en la nuca. O sea, tenías para elegir carta, secuestro o tiro. Y ya por último, para rematar, vivíamos ya, cuando eras joven y ya tenías coche y tal, mirábamos siempre debajo del coche. Y así crecimos desde los 0 años hasta que acabó el terrorismo y se supone que entregaron las armas, que no entregaron ningún arma, ni han pedido perdón. Así que hay varias generaciones que no te digo que estemos traumatizados, pero no se nos olvida. Esa ha sido nuestra infancia y nuestra juventud. Haces muy bien en recordarlo, porque precisamente estos son los que ahora le dan el pésame a los que enviaban esas cartas, los que están ahora quejándose, hablando de amenazas fascistas y diciendo que la democracia está en peligro por unas cartas que envía una persona con problemas mentales, se olviden de esto. Se olvidan de lo que estás contando. Y ellos son los que ahora están dándole pésames precisamente a los que enviaban las cartas para amenazar a tu familia. Exactamente. A mí se me parte el alma el acercamiento de todos estos presos y verles en el Parlamento Vasco. O sea, es como que hemos involucionado. Y luego hay otro dato que me he preguntado yo. Esto de que hay un señor con un problema mental que mete algo en un sobre, ¿no lo puede hacer otra persona? Coger tu dirección, tu nombre y ponerlo en un sobre. ¿Cómo demuestran que es este señor? O sea, que lo puede hacer otro, ¿sabes? Que le quiere hacer una faena y le quiere meter en un lío. Es que va más allá. O sea, todo esto... Totalmente. Para preguntarse muchas cosas. Y sobre todo, si no mintieran, pero llevan mintiendo, bueno, todos, ¿eh? O sea, no, aquí todo, o sea, lo de ser político debe ser... exigencia número 1, mentir, saber mentir, muy bien. Pues llevan mintiendo tanto, han mentido con millones de cosas, pues es que claro, pues en principio lo pones un poco en cuarentena, ¿no? A ver. Bueno, los medios no, los medios de comunicación no han puesto nada en cuarentena, lo han dado todo por hecho, y quienes decíamos que había que ponerlo en cuarentena, pues inmediatamente hemos sido lapidados y linchados, empezando por la Miriam Monasterio, que a pesar de condenar la violencia, lo ha puesto en duda, como lo hubiese puesto en duda yo, porque yo no puedo condenar cosas que no están probadas. De hecho, mira, esta es una noticia de hoy. La Opinión de Murcia está publicando que la policía cree que el atentado a la sede de Podemos en Cartagena fue autoinfligido. La policía cree que no, que fue un montaje. Esto lo publica hoy la Opinión de Cartagena. No lo vamos a ver en la tele, probablemente no lo veamos en las televisiones, pero este es hoy noticia de la Opinión de Murcia. Por lo tanto, tenemos todo el derecho a no creernos algunas actuaciones, sobre todo teniendo en cuenta que estos han vivido de la impostura y del fake todo el tiempo. Empezando por el taxi de Iglesias en Telemadrid. Hay que irse tan lejos como hasta el debate. Mira, la semana pasada el debate. El tío llegando en taxi y era todo un fake, por supuesto, todo una impostura. Bueno, a nivel político, ya que estamos en este material, desde el punto de vista de comunicación, ¿quién te está gustando? ¿Quién lo está haciendo mejor? No lo estoy siguiendo. Es que quiero mantenerme saludable mentalmente. Es cierto que luego veo lo que se genera después, vi lo del taxi, vi el Pablo no te vayas, pero es que me parece el nivel tan lamentable, o sea, tan de patio de colegio. Los ciudadanos no nos merecemos esto, la verdad. Es que no nos... O sea, la gente normal y corriente, se merece a aquellos a los que les estamos pagando los impuestos que hagan algo bien. Es que no hacen nada bien. No me interesa para nada. O sea, iré a votar seguramente así y ya está.
Bueno, háblame del tema de la ciencia de datos. ¿Cómo es que se te dio por estudiar la ciencia de datos y por qué te llaman Google Translator? Bueno, lo que pasó es que con el confinamiento, pues todos los eventos y ferias y relaciones personales y profesionales que tenía yo a la hora de realizar mi trabajo, pues desaparecieron. Entonces dije, este es el momento de reciclarse porque no va a volver, no vamos a volver a ver el mundo como lo conocíamos en ese aspecto. Y entonces decidí estudiar ciencia de datos, que es una de las profesiones que tienen más salidas ahora, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el Big Data, la inteligencia artificial, algoritmos, que ahora necesitas un algoritmo hasta para tomar tu café. Tiene sus cosas buenas, porque tiene muchas aplicaciones buenas a nivel empresarial, te ayuda a tomar decisiones estratégicas y tal, pero tiene muchas cosas malas porque vas dejando un reguero de datos que siempre hay alguien que se puede aprovechar de ellos, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta, y esto es un consejo, que nuestros datos son sagrados. O sea, nadie tiene por qué saber si eres vegano, si que te gusta tal música, si has quedado para comer, y todo eso lo vamos contando en WhatsApp, en las redes. Y bueno, pues hay que saber que les estamos facilitando mucha información. ¿Qué te ha permitido, aparte de esto, la ciencia de datos? ¿Qué te ha permitido entender mejor? ¿Qué dirías que a partir de ahora entiendas mejor qué cuestiones, por ejemplo? Bueno, sirve para todo tipo de aplicaciones. Además, en mi caso, como fue en vivo y en directo experimento COVID, a medida que íbamos estudiando, íbamos teniendo más datos de COVID. Yo he esperado hasta fin de año me he hecho muchos estudios a nivel personal para aprender, ¿no? Encontrarle las fuentes, trabajar con los datos, pero los datos te dan muchísima información, pero muchísima. Lo que pasa es que depende cómo la cuentes. De hecho, hay un libro básico que se llama Cómo mentir con la estadística y ese es un libro de cabecera. Si quieres mentir, ¿Ah, sí? Sí, se vende mucho, mentir, ¿no? Mira, por ejemplo, datos muy claros, muy concisos, que no enfollonen a la gente ni le hagan tener miedo, ¿no? Somos 47 millones de ciudadanos en España. Bueno, pues la letalidad, y esto luego si quieres te paso PDF para que te hagan fuentes oficiales y tal. La letalidad del virus es del 2,23%. Esto significa que el 97,77% de los infectados sobrevive a la enfermedad. Entonces, depende cómo cuentes esto, puedes meter mucho miedo o puedes tranquilizar a la población. Y las UCIs están llenas. Bueno, las UCIs están llenas. Espera que te doy el dato de hoy. Hoy, a 26 de abril, hay un 23,35% de ocupación en camas UCI por COVID. 23. Pues cada uno que juzgue, ¿no? Si eso es mucho, un poco, es un 23,35%. Significa pero, que hay... ¿Qué quiere decir, Inés, esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces no ha habido 100.000 muertos por COVID? Sí, pero hubo un pico. Los oficiales, según Our World Data, que es una fuente de la que me fío más que la de Sanidad, creo que he leído a día de hoy que íbamos 77.000. Pero claro, están concentrados en los 2-3 meses estos de abril, o sea, marzo, abril, mayo. Y ponle que de esos 77.000 hay 30.000 que ya sabemos que son de las residencias, que los abandonaron. Los abandonaron. Los abandonaron totalmente. Hay un informe, no sé si lo habréis leído, seguro que sí, de Médicos Sin Fronteras, que son 27.000, y hace un informe de cómo les dejaron totalmente abandonados, no les recibían en los hospitales, no les daban las medicinas adecuadas. Entonces, claro, sí, ha habido 77.000 muertos, pero hay que ver cómo se ha dado eso, ¿no? ¿Por qué hubo tantos en la primera ola y después fue decayendo? Pues la causa principal es porque cerraron los centros de atención primaria. Y entonces ahí colapsaron los hospitales. Y ahí hubo un cuello de botella por todo tipo de enfermedades. Ibas por hepatitis, imagínate, por apendicitis, y ya estaba todo el mundo paranoico con el COVID. Entonces no hacían los protocolos que tenían que hacer. Claro, estaba todo el mundo muy confundido, muy asustado, y ahora viéndolo con un poco de distancia y analizando la curva,
la pandemia como tal acabó en mayo y está ahí en el Instituto de Carlos III, se puede ver el dato. Pero ahora lo que tenemos... hemos tenido en febrero, en la tercera ola, según nos han dicho, teníamos 700 muertos al día. No, son, o sea, bueno, tendría que ver el dato de febrero, pero lo tengo en la cabeza, pero lo que hay es una pandemia de PCRs. Claro, cuantas más PCRs haces, más contagios. Y de hecho, cambiaron el discurso, empezaron a dejar de hablar de muertos para hablar de contagios. Y ya, bueno, te puedes contagiar y no pasarte nada, repito. O sea, el 97,77% sobrevive. Te puedes contagiar y que no te pase nada. Yo tengo el dato de, mira, Diario El País, febrero fue el mes con más fallecidos desde la primera ola. Terminó con 9.300 muertos, superando noviembre. Todos los territorios en riesgo extremo. Entonces, no sé. ¿De dónde saca el Diario El País? ¿De dónde lo saca? Informes del Ministerio de Sanidad. Ya. Me has comentado lo de la letalidad. La letalidad no llega al 3%. ¿Qué crees entonces que se ha querido hacer con la pandemia? Bueno, evidentemente a nivel económico hay gente que ha salido muy beneficiada. Hay que mirar también el aspecto económico. O sea, cuando tú analizas datos, analizas millones de variables, no solo el sanitario. Esto tiene una repercusión para algunos muy buena, por desgracia, y para el resto de la población malísima. ¿A quiénes les ha ido bien con la pandemia? Aparte de a los que venden mascarillas, ¿a quién les ha Bueno, pues tenemos ahí bien? ciertas empresas que han hecho acuerdos con el gobierno, han importado material sanitario, que luego no era el que era, que luego lo devolvían. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Hay mucho interés económico detrás para unos pocos, para el resto es la ruina absoluta. De hecho, creo que es un informe de la OMS que dice que a la hora de cerrar las ciudades y hacer estos confinamientos tan estrictos, hay que tener en cuenta el impacto económico y el impacto social que eso va a tener, que va a provocar suicidios a mansalva. Pero a mansalva. Bueno, pero la OMS no ha dejado de recetar confinamiento. Yo no recuerdo otras recetas de... Bueno, ¿sabes lo que ha hecho? O sea, como nos ha vuelto también bastante locos. Entonces, decía hoy una cosa y a las 2 o 3 semanas la contraria. Entonces, la gente no le da tiempo también a acordarse, ¿no? Entonces, es que de verdad hay que hacer un ejercicio de reflexión, de sentarse a pensar, de apagar la tele, que te quita mucho tiempo, y de hacerlo por ti mismo y ponerte a buscar, porque hay muchísima información para poder sacar tus propias conclusiones, porque, de verdad, están mintiendo prácticamente por todos lados. Es muy difícil encontrar la verdad e incluso a mí a veces me cuesta distinguir el bien del mal, de la mentira y de la verdad, porque la confusión es absoluta. ¿Tienen sentido para ti las restricciones? Acaban de decir que los Sanfermines se cancelan. Seguimos con el toque de queda y si gana Ayuso, seguirá con el toque de queda. ¿Para ti tiene algún sentido? No. Ninguno. Hemos visto países que no han tenido ninguna restricción, como Corea del Sur, Taiwán, Bielorrusia, Suecia, y ahí están. Y ahora creo que Texas y Florida han abierto y es la mortalidad normal. A ver, Luis, hay una cosa muy importante y muy dura. Nos hemos enfrentado de golpe toda la humanidad a la muerte, así, pum, de golpe y sopetón. Entonces hay que respirar, poner las cosas en contexto, averiguar cuánta gente se moría normalmente, porque yo es un dato que nunca me he molestado en averiguar, cuánta gente se muere normalmente en febrero, en marzo, ahí es donde viene el exceso de mortalidad en algunos momentos, pero claro, es que también se siguen muriendo de otras cosas. Te digo que tienes 7 veces más posibilidades de morirte por cáncer o por una enfermedad cardiovascular que por COVID. O sea, tú te puedes quedar en casa, te quedas en casa, súper responsable, no contagias, no te contagies, pero eso no va a evitar que tengas o sea, tienes más posibilidades de cáncer que de COVID. Entonces, de verdad, hay que... Inés, ¿eres una negacionista? ¿Te van a cerrar? ¿Te van a quitar hasta el teléfono? Hasta el teléfono. Soy renegacionista de toda esta gente que miente, nos usa, encima nos insulta porque nos llama
en plan, sois muy responsables, sois unos tontos, ya os decimos nosotros lo que tenéis que hacer. No, lleva muchas investigaciones en el cuerpo y por desgracia sé cosas que no debería ni saber. No soy negacionista, así que evidentemente es una enfermedad, porque hay un exceso de mortalidad. Ahora, la pregunta es, como para que hayan montado todo esto a nivel mundial, porque es que es a nivel mundial. Ya sabemos que se llama globalismo también. Sí. Bueno, pues fíjate, para que después nos riamos de las Mismundo, que decimos, el discurso de las Mismundo, que las Mismundo siempre las mises somos tontas, ya sabes. Las mises que son tontas y tal, bueno, pues ya la próxima vez que diga lo del discurso de la Mismundo me acordaré mucho de ti y me morderé la lengua. Pues agradecerte, Inés, y desearte muchísima suerte en tus emprendimientos. Sigue con la ciencia del dato y manténnos informadas a ver de las veces que nos mienten. Pues mienten mucho, ¿no? Mienten mucho, sí. ¿Los datos lo demuestran? Ya has visto, el murciano encabronado lo dice siempre, dato mata relato, y es que es verdad. Bueno, desde aquí un fuerte abrazo al murciano, a Raúl el murciano y a ti, Inés, desearte muchísima suerte y agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y que sigas viendo el quilombo. Un montón, seguir ahí informando y nosotros seguiremos siendo fieles. Luego eché un poco y te digo a ver si se puede mejorar. Bueno, pero bueno, que te tienen fichado y que no te van a dejar crecer mucho. Bueno, esperemos. Yo creo que de momento no nos tienen ahí en el radar, así que... Sí, mejor así. Inés Sainz, gracias. Un besazo. Muchísimas gracias. Chao.